¿Sabías que Lucas fue el único escritor gentil del Nuevo Testamento y además tenía como profesión médico? Hoy estamos en nuestro día 274 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender cada día con mayor claridad tu palabra, pero sobre todo, ayúdanos a transformar nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar de mí mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos en todas las montañas de Judea, que se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le servimos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar la luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. San Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para reflexionar. Bienvenidos al Nuevo Testamento. Lucas presenta el ministerio de Jesús como el cumplimiento de la historia de la salvación y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, y que toda la revelación previa del Antiguo Testamento se centraba en la persona y ministerio de Jesús. A continuación vamos a leer algunas importantes descripciones del Evangelio de Lucas. Primero, Lucas es el autor de este Evangelio y del libro de Hechos. Esto lo pueden ver en Lucas 1.3 y en Hechos 1.1. Lucas no fue testigo ocular de los relatos que escribió. Lo que sabía se lo enseñaron personas que sí fueron testigos de los acontecimientos. Esto nos lo aclara que él fue de la segunda generación de la iglesia primitiva en Lucas 1:2. Además, escribió este evangelio específicamente para Teófilo. Su intención era afirmar a Teófilo, pues quería que conociera bien la verdad de las cosas en las que había sido instruido. Lucas 1:4. En estos primeros 4 versículos de Lucas 1 aprendemos que tanto Lucas como Teófilo conocían lo acontecido, pero aún así Lucas fue intencional en investigar todo lo que pasó desde su origen. Mientras continuamos este plan de acción de lectura bíblica, anímate, así como Teófilo, nosotros también necesitamos conocer bien la verdad de las cosas en las que hemos sido instruidos. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Lucas es el único de los 4 evangelios que relata detalladamente cómo fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. En ambos relatos encontramos detalles hermosos y algunos paralelos entre sí. Zacarías y Elizabeth, ambos provenían de familias de ministros. Elizabeth era descendiente de Aarón y Zacarías de familia sacerdotal. Eran justos e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Elizabeth era estéril y de edad avanzada. Aunque ella y su esposo eran justos delante de Dios, Elizabeth no podía concebir. Hoy en día se puede llegar a pensar que si se califica a una persona como intachable, justa o irreprensible, entonces no debería de carecer de nada. Dios no debería negarle ningún favor. Sin embargo, como en el ejemplo de Elizabeth, vemos que esto no es así. Nuestros pensamientos no son los mismos que los de Dios. Un cristiano fiel no está exento de dificultades, no en este mundo caído. Aunque en los versículos 6 y 7 se nos dice que Elizabeth era intachable y andaba en los preceptos del Señor, ella probablemente se sentía desdichada por no tener hijos, pues cuando la promesa del ángel Gabriel se cumplió y ella dio a luz a Juan, ella dice: el Señor se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías oraba por un hijo y el ángel confirma que su oración había sido escuchada. Así que se lo promete un hijo a Israel, a Zacarías, perdón. Las características de este hijo coinciden con las características de aquel que profetizó Malaquías en Malaquías 4, 5, 6. Aunque Zacarías oraba por este hijo, al principio no creyó las palabras del ángel y quedó mudo hasta el día del alumbramiento de su esposa. Gabriel fue el ángel que anunció el nacimiento de Juan y también el de Jesús.
José y María. María es una virgen que está desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Al escuchar el saludo del ángel, María se turbó, igual que Zacarías. Halló gracia delante de los ojos y entonces concebirá a aquel que sería grande e hijo del Altísimo. Veremos un paralelo con esto más adelante. Teniendo ambas historias en mente, hay algo en particular que nos llama atención. Según las circunstancias, ni Elizabeth ni María tenían posibilidades de ser madres. Sin embargo, el Señor decide glorificar su nombre a través de sus vidas. Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Gloria a Dios por su poder manifestado. Ligado a este tema, quiero mencionar también que sin duda es muy importante creer en el poder de Dios en momentos inciertos y afirmar que nada es imposible para Él. Pero también debemos recordar que es fundamental conocer la palabra de Dios y no tan solo leerla. ¿Notaste que esto era una característica de los personajes principales de Lucas 1? Recuerda, dice Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y por otro lado, cuando María va a visitar a Elizabeth, las palabras que dice en Lucas 1, 46 al 55 están llenas de referencias al Antiguo Testamento. María conocía la palabra. Profundiza más en las palabras de María y su referencia con el Antiguo Testamento. Cristo es luz y vida. El Evangelio de Juan nos regala como ningún otro evangelio una mirada más profunda a la persona de Jesús y lo presenta como el Hijo de Dios que se ha encarnado y el Cristo que viene a salvar a los pecadores y estos crean en él. Y estos crean en él, que viene a salvar a los pecadores y estos crean en él. El Evangelio de Juan está lleno de contrastes entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, pero sobre todo se enfoca en la deidad del Hijo de Dios, de manera que todo el que cree sea testigo de su obra en su vida. ¿Qué nos enseñan los versículos de hoy del Evangelio de Juan sobre quién es Jesús? Primero, que Él es eterno. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Segundo, que Él es el creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Él es vida y luz para el perdido. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Número 4. Él es la salvación para todo el que cree, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1:12 y 13. Es interesante notar que Juan abre su libro con las mismas palabras que Moisés usó para iniciar el libro de Génesis en el principio. Mientras Moisés usó estas tres palabras para comenzar a narrar cómo Dios creó todas las cosas, Juan las usa para recordarnos que cuando todo estaba siendo creado, cuando en el principio comenzó, el verbo ya existía, el verbo era Dios, es decir, Jesús es Dios. Mientras continuamos nuestra lectura por el libro de Juan, sea animado en fortalecer tu fe en la verdad que aunque el Hijo ha existido eternamente, se hizo carne y se ha manifestado como vida y luz a todo aquel que cree en su nombre para salvación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:4. Para meditar. ¿Has creído que tu buena conducta delante de Dios debería de causar que Él te diera todo lo que anhelas? ¿Qué te enseña el testimonio de Elizabeth sobre esto? ¿Qué diferencia hace para la fe cristiana saber que Cristo es Dios? ¿Cómo puedes hoy ser intencional en gozarte por la preexistencia del Hijo? Eleva una oración o alabanza a Dios glorificándole por la eterna existencia del Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 274. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.